4 y el eje Y. Entonces, como bien sabemos, esto es una parábola que se abre hacia abajo por el signo, ¿cierto? Y que el vértice, bueno, está 4 unidades hacia arriba, Entonces, al graficar obtengo esto, me dicen el área entre menos x cuadrado más 4, que es esta parábola, y el eje X, o sea, esto. ¿Qué quedaría? Bueno, lo que está aquí todo pintado. Entonces, ¿cómo calculo esta área? Como les dije, tengo que ver, ¿no? Aquí, esto es el recorrido de X. Cuando yo voy a utilizar una integral, estos numeritos que aparecen acá, arriba y abajo, no es más que el recorrido de la variable que estoy usando, ¿no? En este caso, si este es X, entonces tendría que ver X de dónde a dónde va en esta área a la cual necesito calcular su valor. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Bueno, ¿qué hago? ¿No? Porque estos puntos sería la intersección de la parábola con el eje X, ¿cierto? Entonces, ¿cómo intercepto? Tendríamos que igualar a 0, ¿cierto? Menos x al cuadrado más 4, lo igualamos a 0 y obtengo ya los valores de x, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué tendría? X va de dónde a dónde. Tenemos aquí. Al intersectar nos damos cuenta, o bueno, obtenemos x menos 2 y x2, que son justo estos valores, ¿no? La intersección de la parábola con el eje x, y aquí también. Ya está. Eso sería, Ya, ay, bueno, disculpen, afuera hay ruido. Ya, bueno, una vez que ya hayamos la intersección aquí, entonces ya tendría el recorrido para X, ¿cierto? Entonces, o lo que había mencionado antes, el límite del lado izquierdo, ¿no? Porque hasta aquí va a llegar, o hasta aquí llega el área, y también del otro lado, el lado derecho, llega hasta X2 nada más, ¿no? Bien, entonces ahora, ¿qué nos faltaría? La parte que está arriba menos la que está abajo. Entonces, ¿qué tendríamos? Esta región está limitada superiormente, ¿por qué curva? Justo por la parábola, ¿no? Y en la parte inferior está limitado, ¿por qué? Por el eje X, pero el eje X no es más que y igual a 0, ¿cierto? Entonces tendría, ¿cómo quedaría expresado el área? Sería desde menos 2 hasta 2, y acá dije que va la parte superior de la gráfica menos la parte inferior, y la parte superior es la parábola, es decir, tendríamos menos x cuadrado más 4, ¿no? Bien, menos la gráfica de la función que está en la parte inferior, pero en este caso es el eje X, que no es más que y igual a 0, es decir, menos 0 de x, ¿no? Que algunos ya directamente cuando es el eje, bueno, ya saben que es 0 y simplemente lo dejan expresado como menos x al cuadrado más 4. Pero lo que sucede realmente es que aquí se resta 0, ¿no? Por ello es que queda así. Por ello es que si fuese otra función que hubiese estado aquí arriba, o si me hubiesen dicho entre menos x al cuadrado más 4 y y igual a 2, ahí sí hubiese aparecido, hubiese tenido que graficar aquí y igual a 2, ya saben que es una recta horizontal, ¿no? Entonces el área ya no hubiese sido hasta acá abajo, sino esta parte, ¿no? Y aquí hubiese dicho, superiormente está limitado por la parábola, o sea, menos x al cuadrado más 4, e inferiormente está limitado por esta recta.
que es y igual a 2, y ahí hubiese tenido que restarle 2. Y ahí sí se nota la diferencia, ¿no? Bien, entonces no es más que eso y poder resolver ya, ¿no? Resolver este integral quedándonos 32 sobre 3 unidades cuadradas. Bueno, acá como ya estamos resolviendo un problema de áreas, ya tendríamos que colocar al final unidades cuadradas, ¿sí? Puesto que estamos hablando de áreas. Bien, miren acá. Aquí este ejemplo. Dice, calcular el área de la región limitada por la curva y igual a seno de x, el eje x y x que pertenece al intervalo de 0 a 2pi. Entonces, bueno, bien, como sabemos, la gráfica de la función seno la tenemos aquí. ¿No? Ahí está, nos están pidiendo el área de la región y igual a seno de x, ¿no? El eje x, y también nos dicen que x va desde 0 hasta 2pi. Entonces, todo lo que está ahí de verde, eso es lo que me piden calcular. Bien, entonces, ¿cómo haríamos aquí? ¿Cómo calcularíamos esta área? Miren, ya hemos dicho, bueno, aquí en este ejercicio es fácil saber ya de dónde a dónde va o cuál es el recorrido de x, ¿cierto? Bueno, en general iría desde el 0 hasta el 2pi, que ya nos lo dan en el ejercicio. Bien, pero si nos damos cuenta, hemos dicho que en las áreas siempre vamos a restar la que está arriba menos la que está abajo. Pero bajo ese criterio, yo tendría aquí que cambia, ¿no? Es decir, aquí en esta parte, ¿cuál está arriba? La función seno y abajo el eje x. Eso ocurre en el intervalo desde 0 hasta pi, pero en el intervalo de pi a 2pi ya es diferente. Arriba está el eje x y abajo está la función seno de x. ¿Qué significa? Que aquí no voy a poder tomarlo directamente como una integral desde 0 hasta 2pi, porque hay cambios. Este que está arriba se convierte o pasa a estar abajo, ¿no? Y este que estaba abajo acá se convierte en estar como en la parte superior. Entonces, ¿qué significa? Que acá voy a dividir el área en dos partes. Voy a decir que esta va a ser una región 1 y a esta le voy a llamar una región 2. Y cuando voy a expresar el área total sería igual al área 1 más el área 2. ¿Sí? Eso deben de tener cuidado, bueno, en los cálculos, ¿no? De cómo van las gráficas. Por eso era importante o deben de aprender a determinar cuál es el que está arriba y cuál es el que está abajo, ¿no? Cuál está a la derecha, cuál está a la izquierda, ¿no? Y como ven, bueno, aquí se ha dividido en dos partes, ¿no? Una donde tendremos que el x va desde 0 hasta pi, ¿cierto? Ya, tendríamos de 0 a pi, ¿y qué más? El y, ¿de dónde va? El y iría desde, bueno, en la parte inferior 0 y en la parte superior seno de x. Luego, cuando definimos la región 2, esta va a estar formada por ¿quiénes? Por las x que pertenezcan desde pi hasta 2pi, ¿no? Y el valor de y sería, va a estar limitado inferiormente por seno de x y superiormente por 0, ¿no? Porque el eje x es y igual a 0. Bien.
Bueno, como les mencionaba, ¿no? Ahí está, miren. El área va a ser la integral de la región 1 más la integral de la región 2. Y aquí tendríamos, ¿no? La integral de 0 a pi. En esta primera parte, el que está arriba es seno menos 0, nos queda seno de x. Y en la otra partecita que está de pi a 2pi, aquí, tendríamos el que está arriba, 0 menos seno de x, ¿cierto? Ahí está expresado, ¿ve? Y bueno, y aquí simplemente ya sería resolver o calcular estas integrales, ¿cierto? La integral del seno menos coseno, la integral de aquí menos seno se convertiría en más coseno. Y reemplazar, ¿no? Quedándonos ahí 4 unidades cuadradas. Miren, otro caso aquí. Miren, aquí nos piden calcular el área de la región limitada por las curvas y igual a raíz cuadrada de x y y igual a x al cuadrado. Bueno, estas funciones también son conocidas, ¿no? Una parábola y está la raíz, que es la mitad de una parábola que se abre hacia la derecha, ¿no? Es decir, aquí está, miren, y al cuadrado es esta y la raíz esta otra. Bien, y si nos damos cuenta aquí, ya no es tan sencillo como en las anteriores, que prácticamente ya nos daban los valores de x, ¿no? Aquí tendría que hallar la intersección de la parábola con la raíz cuadrada. Bien, entonces, pero ya sabemos que para hallar las intersecciones lo único que tengo que hacer es igualar las ecuaciones, ¿cierto? Igualando las ecuaciones, ¿qué tendríamos? Aquí está. Ahí está. Tendríamos que igualar, ¿no? Acá tenemos como me piden hallar el área comprendida entre estas dos funciones, pues tendría que ver en qué puntos se intersectan. Y sabemos que la intersección lo hallamos igualando, ¿no? Puesto que es lo común que tienen las dos. Bien, intersectando, ¿qué nos va a quedar? Intersectando nos queda que x es 0, ¿no? De acá tenemos x0, x1, y bueno, de aquí esto no se considera, ¿no? Puesto que no tiene solución en los reales, sino en los imaginarios. Entonces nos quedamos que los puntos de intersección son 0,0 y el 1,1, ¿no? ¿Cómo podemos apreciar aquí en la gráfica? Ya está. Ya tengo los puntos de intersección y también aquí es fácil darnos cuenta cuál esta región está limitada superiormente por qué función. ¿Mm? Superiormente aquí está, ¿no? Esta de arriba que corresponde a la raíz cuadrada de x. Inferiormente está limitada por esta otra curva que es x al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría expresada? ¿Cómo vamos a calcular entonces el área de esta región?
¿sí? Ya tenemos que x va de 0 hasta 1 y superiormente dijimos la raíz cuadrada, que sería raíz cuadrada de x menos la que está en la inferiormente, x al cuadrado, ¿no? Entonces nos quedaría, ahí está, ¿no? La integral de 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. Resolviendo esto vamos a obtener 1/3 unidades cuadradas.